Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 4 de Estructura y Función del Cuerpo Humano, donde vamos a continuar con la unidad 2 de nuestro programa de la materia. Nosotros, fíjense que si miramos acá el programa, entonces vimos esta primera parte, esta pequeña primera parte, ¿sí? Pero que si bien es pequeña en cuanto a los contenidos, es bastante larga, extensa, porque bueno, nos llevó toda una clase poder explicar la parte de, la parte de la química inorgánica. Y ahora en esta clase entonces vamos a ver la química orgánica de los compuestos, y que es la que vamos a ir desarrollando en este momento, que es lo que tenemos que conocer también, que es otro de los componentes que vamos a encontrar dentro de nuestras células. Entonces, habíamos dicho que dentro de las moléculas orgánicas el carbono juega un papel central porque tiene muchas propiedades que lo hacen o le permiten realizar o cumplir las funciones de las moléculas que están formando las células y fuera de las células también, porque hay muchas células orgánicas que están fuera de las células, generadas por la propia célula y secretadas, por ejemplo. Entonces, ahora es sumamente importante que entendamos cuáles son esas moléculas y cómo se forman. Tenemos una familia o 4 tipos principales de pequeñas moléculas que se las llaman las unidades estructurales, que son los azúcares, los nucleótidos, los aminoácidos y los ácidos grasos. ¿Sí? Esas son las 4 unidades fundamentales para formar todas las moléculas de nuestro organismo. A estas 4 unidades estructurales se las llama monómeros, es decir, existen azúcares o glúcidos, que son monómeros, nucleótidos, que son los monómeros, aminoácidos, que son monómeros, y ácidos grasos, que son monómeros. ¿Qué quiere decir monómero? Monómero es la mínima unidad estructural de una partícula más grande, de un polímero. Es decir, los monómeros se ensamblan de manera tal de formar un polímero. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un azúcar, podemos decir la glucosa, que es un monómero, se puede unir con otra glucosa, con otra glucosa, con otra glucosa, formando una cadena de glucosas unidas. Eso es un polímero. Y eso es lo que definimos como macromoléculas. Las principales macromoléculas de nuestro organismo son los ácidos nucleicos, los polisacáridos, las proteínas y los lípidos. ¿Sí? Esto que estamos diciendo acá es lo que es un concepto básico que tenemos que saber para estudiar ya la bioquímica de nuestro cuerpo. Tenemos los monómeros y esos monómeros forman polímeros, que son los que vamos a ir analizando en esta clase. Por ejemplo, los aminoácidos son los monómeros para formar las proteínas, que forman una cadena, se la llama polipéptidos. Esta es una proteína. Los nucleótidos, que decíamos acá, son los que van a generar cuando se unan los ácidos nucleicos. Y acá tenemos los monosacáridos, por ejemplo, una glucosa que forma un polisacárido, es decir, un polímero de moléculas de glucosa. Y también tenemos los ácidos grasos que forman moléculas más grandes. Acá hay un ácido graso, otro ácido graso, otro ácido graso, o sea, hay 3 ácidos grasos formando lo que se llama un triglicérido. Está formado por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Este es un triglicérido, una molécula mucho más grande que el ácido graso. Acá vemos un poco lo mismo. Vamos a ver que dentro de la célula existen niveles de organización, y del primer nivel, el que estamos viendo, el más básico, es el de los monómeros. Luego le sigue el de las macromoléculas. En esta clase estamos viendo el nivel 1 y el nivel 2, es decir, los monómeros generan macromoléculas. Las macromoléculas pueden generar complejos supramoleculares, como por ejemplo las macromoléculas, los nucleótidos forman el ADN y el ADN los cromosomas. Y los cromosomas van a estar dentro del núcleo de la célula. Los aminoácidos forman las proteínas y estas proteínas después van a estar combinadas, en este caso, dentro de la membrana plasmática, teniendo un compartimiento funcional ahí. Y está formando las membranas de una célula. Los azúcares, en este caso, esta es una célula vegetal, pueden formar la celulosa, y esta celulosa la pared celular que rodea a la célula. Y en este caso acá estamos viendo los ácidos grasos, van a formar los
lípidos. En este caso son fosfolípidos que están conformando la membrana plasmática. De esta manera vamos viendo cómo o desde la célula hasta los monómeros, podemos ir hacia atrás. O sea, una célula, si la empezamos a disecar de qué está formada, vamos a ver que tiene complejos supramoleculares, que esos complejos supramoleculares están formados por macromoléculas, pedazos más grandes, y las macromoléculas finalmente en monómeros. Es decir, que los monómeros son esas unidades más pequeñas en las cuales podemos dividir una macromolécula. Bien, ahora vamos a hablar entonces del primer grupo de macromoléculas que vamos a ver, que son los hidratos de carbono. El nombre de hidrato de carbono viene precisamente de un carbono hidratado, un carbono con agua, que eso es lo que se veía inicialmente cuando se empezó a analizar esta estructura, que el carbono tenía una molécula de agua. O sea, por cada átomo de carbono tienen una molécula de agua. Generalmente una molécula de hidrato de carbono, un monómero, tiene entre 3 y 6 átomos de carbono, por lo cual va a tener entre 3 y 6 moléculas de agua. Entonces, o sea, siempre en la fórmula, si hay 6 átomos de carbono, va a haber 6 moléculas de agua, lo cual quiere decir que va a haber 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, ahora es donde tenemos que empezar a ver o a relacionar esos grupos funcionales que habíamos visto, que están o que se unen a la molécula de carbono, para darle sus propiedades características. Entonces, un hidrato de carbono son compuestos, o es un compuesto que tiene un grupo aldehído o cetona, un carbonilo, ahora vamos a ver la diferencia, y múltiples grupos hidroxilo, que esos hidroxilos son los que están presentes, por ejemplo, en los alcoholes. Bueno, un alcohol tiene un solo grupo de hidroxilo, pero los hidratos de carbono tienen múltiples, casi todos sus carbonos están hidroxilados. Importante entonces, ¿a qué llamamos hidrato de carbono? A los azúcares, al glucógeno, al almidón y la celulosa. Todos esos son hidratos de carbono. ¿Cuáles son las funciones que tienen? Eso es otra cosa que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Entonces, una cosa es que cuando nos hablan de hidrato de carbono, decir, sí, son los azúcares, el glucógeno, el almidón. ¿Cuáles son sus funciones principales? Son fuente de energía, la glucosa. La glucosa es la que le da energía a nuestros tejidos. Vieron que siempre decimos que el ATP es el que lleva la energía. Entonces, la glucosa se utiliza para producir esa molécula de ATP, la moneda energética de nuestro cuerpo. La otra es que también se pueden almacenar como reserva energética, el glucógeno y el almidón, como elementos estructurales la celulosa y los polisacáridos, también como componente de la estructura del ADN y el ARN, esta es otra de sus funciones, es decir, forma parte del ADN y el ARN, dándole características. Son intermediarios metabólicos, en muchas reacciones químicas vamos a encontrar hidratos de carbono, y también tienen funciones importantes en el reconocimiento celular, entre las interacciones que se producen entre células. Permite distinguir una célula de otra por sus características, ¿sí? O tipos celulares de otros tipos celulares. La clasificación más habitual es de monosacáridos, que quiere decir que tiene mono, quiere decir que tiene un solo azúcar. Disacáridos, que tiene 2 azúcares, oligosacáridos, que tiene entre 3 y 10 a 12 moléculas de monómeros de azúcares, y polisacáridos, que tiene muchísimas moléculas de monómeros, ¿sí? Miles y cientos de miles de moléculas. Entonces, ¿cuáles son ahora los principales grupos? Dijimos que se clasificaban monosacáridos, disacáridos. Bueno, los vamos a ir viendo uno a uno ahora. Los monosacáridos son lo que llamamos azúcares simples, y se los va a clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono y al grupo funcional que tengan. Es decir, acá lo de cetosa y aldosa viene en esta parte donde tenemos que comprender. Entonces, los grupos funcionales que tiene un monosacárido, un azúcar simple, son el carbonilo, fíjense que es un carbono con doble ligadura, un oxígeno, y el grupo oxidrilo o hidroxilo, un OH. Estos dos grupos tienen que estar presentes. Ahora, dependiendo en dónde esté este carbonilo, si en el medio de la molécula o en la parte final de la molécula,
es lo que se va a clasificar como aldehídos o cetonas. Estas son las aldosas y estas son las cetosas. Observemos un poquito la aldosa. ¿Dónde está el grupo carbonilo? Lo que está acá en violeta. Fíjense, acá tenemos un esqueleto carbonado de 3 átomos de carbono. Acá tenemos 5 átomos de carbono y acá tenemos 6 átomos de carbono. En todas estas moléculas el grupo carbonilo está en el extremo. El carbonilo es el CO. Fíjense que el carbono siempre, acuérdense, el carbono va a ser 4 enlaces. Entonces este carbono tiene un enlace con este hidrógeno, un enlace con este carbono y 2 enlaces con el oxígeno. Y al estar en el extremo esto se lo llama aldosa. Las cetosas, fijémonos que donde está el carbonilo está en el medio de la cadena carbonada. Es decir, no está en los extremos. No, bueno, no es exacto el medio, pero está dentro de esto, no está en los extremos. Es decir, si no está en los extremos es una cetosa. Si está en los extremos es una aldosa. Y después fíjense el resto de los sustituyentes. Cada átomo de carbono tiene un grupo oxidrilo. ¿Ven? Está altamente con hidroxilados, se dice, con grupos oxidrilos. Todos, ¿ven? Exactamente todos. ¿Sí? Entonces, de acá existen dos clasificaciones, decíamos, aldosa o cetosa, dependiendo de dónde esté el grupo carbonilo. Por ejemplo, acá vemos entonces que existen bastantes compuestos que son hidratos de carbono comunes, el gliceraldehído, que está presente en nuestro cuerpo como intermediario metabólico, la ribosa presente en los ácidos nucleicos, en el ARN, la glucosa, que es la molécula que nos da energía por excelencia, por eso dice es importante combustible celular. Dentro de las cetosas tenemos la dihidroxiacetona, que es un intermediario metabólico, lo mismo que la ribulosa, y la fructosa, que también se incorpora muchas veces con los alimentos. Y puede ser transformada en glucosa o la glucosa en fructosa y continuar como en el metabolismo de los hidratos de carbono o de los glúcidos también. Acordémonos, hidratos de carbono, azúcares o glúcidos, todo significa lo mismo. Y acá estamos hablando entonces de los monosacáridos, los azúcares más simples, los azúcares que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo. Después el resto tienen funciones o de reserva, o como reserva o almacenamiento. Entonces la siguiente clasificación es la de disacáridos. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos mediante una reacción de deshidratación, que es el enlace O-glucosídico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una molécula de glucosa se une con una de fructosa, dos monosacáridos distintos que habíamos visto anteriormente. Una de glucosa se une con una de fructosa. Entonces, ¿y eso qué pasa? Se unen acá, esta es la estructura de la glucosa y esta es la estructura de la fructosa, que en solución toman esta estructura de anillo. Antes habíamos visto que tenía una fórmula química, una representación, se dice estirada o alargada. En cambio, en solución, cuando los ponemos en solución, estos toman esta forma de anillo. Y lo mismo que la fructosa. Son compuestos distintos y se produce una deshidratación, una pérdida de una molécula de agua cuando se genera este enlace. Acá una reacción química en la cual de condensación o de síntesis, en la cual se perdió una molécula de agua y se formó un enlace entre este oxígeno y este átomo de carbono. Entonces, de esa manera quedaron enlazados estas dos moléculas, formando lo que se llama la sacarosa, el azúcar común de mesa, el azúcar que utilizamos para endulzar un café, el mate, etc. ¿Sí? Esa es la sacarosa, el azúcar común. Entonces, el azúcar común, fíjense que es un disacárido. Dentro de sus propiedades tiene de ser dulce. Es detectado en nuestro cuerpo como el sabor dulce. Existen muchos disacáridos que conocemos o utilizamos frecuentemente. Ya dijimos, uno es la sacarosa, que es el azúcar común de mesa. Luego tenemos la maltosa, que está presente en la cerveza. ¿Sí? La cerveza tiene maltosa y de hecho cuando se hierve la cebada para hacer la malta en realidad se rompe lo que teníamos, los polisacáridos, para formar maltosa, que es la que va a fermentar. Las levaduras fermentan la maltosa para generar alcohol.
Entonces, pero queda una cierta cantidad de maltosa libre en la cerveza. Entonces, compuesto común donde podemos encontrar maltosa es en la cerveza. Y después tenemos la lactosa, que también habrán escuchado hablar. ¿Qué es la lactosa? La maltosa es la unión de dos moléculas de glucosa. Dos moléculas de glucosa unidas son una maltosa. Y la lactosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, otro azúcar que habíamos visto. Perdón, vuelvo para atrás. No, acá no lo tenemos, pero bueno, la galactosa es similar a la glucosa, solo que con este oxidrilo hacia el otro lado. Esa es la única pero gran diferencia que hay entre la glucosa y la galactosa. Entonces, cuando se une una molécula de glucosa con otra de galactosa, forma el disacárido llamado lactosa. Ese disacárido es el que está presente, o es el azúcar de la leche. Es lo que le da ese sabor dulce a la leche. Bien, es importante saber que todos estos compuestos, la sacarosa, maltosa o la lactosa, como tenemos acá, si bien se sintetizan a partir de dos monosacáridos para formar un disacárido, también la reacción inversa es posible, como vemos acá, es decir, el azúcar común que nosotros ingerimos, que lo ingerimos en forma de sacarosa, para ser absorbido en nuestro cuerpo lo que hace es hidrolizarlo, es decir, romperlo. La hidrólisis significa la incorporación de una molécula de agua, que es la inversa, la deshidratación es la pérdida. La hidrólisis es la incorporación de una molécula de agua a un enlace químico para romperlo, que eso lo hacen las enzimas. Las enzimas digestivas rompen esta molécula y de esa manera nosotros, cuando ingerimos, por ejemplo, el azúcar común, incorporamos a nuestro cuerpo glucosa y fructosa. En este caso, cuando tenemos la cerveza, la maltosa la vamos a digerir en dos moléculas de glucosa y la lactosa en una de galactosa y una de glucosa. La característica que tienen los disacáridos, bueno, como les decía, es que son muy dulces, o sea, en nuestra lengua generan una sensación de dulce. Entonces, y es una sensación que le agrada a nuestro cuerpo. Lo mismo que también los monosacáridos son bastante dulces, pero los más dulces, el que mayor índice de dulzor tiene, son los disacáridos con respecto a los monosacáridos. Otro de los compuestos o de las clasificaciones que habíamos visto de los hidratos de carbono es que son oligosacáridos. Los oligosacáridos están formados por varios monosacáridos mediante una reacción de deshidratación, o sea, mediante enlaces o glucosídicos, habitualmente entre 3 y 10 a 12. Acá lo que estamos viendo en verde, o un poquito más, hasta 20, 25, podríamos ver, sobre todo en las membranas celulares, se unen a una parte de la membrana o a la proteína. Cada redondelito o bolita verde simboliza un monosacárido. Fíjense que acá se unieron varios monosacáridos y acá también está dando otra característica de estos oligosacáridos, que pueden ser ramificados. Tenemos una cadena central, de esa cadena central sale una nueva cadena, es decir, hubo un punto de ramificación. Acá son casi todos ramificados. Y estos oligosacáridos que están presentes en la membrana plasmática de una célula, esto es el interior celular, esto es el exterior celular, fíjense que son importantes para reconocer que, por ejemplo, virus, como está pasando en este momento, hay muchos virus que son reconocidos por los oligosacáridos, para que otras células reconozcan a estas células, es decir, si tiene el oligosacárido correcto, esta célula va a decir, esta célula está todo bien, no hay ningún problema, o sea, se reconocen entre ellas. Esta célula puede reconocer que esta de acá, por ejemplo, esta célula es una célula, no sé qué, hepática, y esta le dice, esta es una que está circulando y se da cuenta en dónde anda. O sea, esas son las interacciones célula a célula. Las interacciones virus a células, porque muchos virus se unen a estos oligosacáridos de la membrana, o de bacteria a célula, por acá teníamos una bacteria, o unen otros compuestos como enzimas, hormonas, y otros así como las lectinas, que se pueden unir a estos oligosacáridos y de esta manera hay una comunicación celular. Estos grupos le dan, como decimos, una identidad celular y, por ejemplo, los grupos sanguíneos están determinados por estos oligosacáridos. Estos son distintos monómeros que pueden estar formando
oligosacárido, en este caso el antígeno O, que está cuando decimos es grupo 0 o grupo A o grupo B. Esa identificación antigénica depende de los oligosacáridos que estén presentes en la célula o en nuestras células, ¿sí? Sobre todo de la circulación, porque tienen una determinada característica o presencia de grupos funcionales distintos y que son reconocidos por anticuerpos. Si una persona que tenga grupo A no puede recibir sangre de una de grupo B, y al inverso, una de B no de A, o una 0 no pueden recibir ni de A ni de B, porque tiene estos antígenos y le podría causar un trastorno. Finalmente, dentro de los hidratos de carbono, las estructuras más complejas son los polisacáridos. Los polisacáridos, como nos dice acá, están formados por varios monosacáridos, por miles y miles de moléculas de monosacáridos que están unidas mediante el enlace O-glucosídico, o que es una reacción de deshidratación. Fíjense que una de las características de los monosacáridos no tienen sabor dulce y no son solubles en agua. Ya estos no se disuelven tan fácilmente, tienen una cierta solubilidad, pero no es muy baja. Acá vemos entonces la estructura de un monosacárido. Estas son una glucosa, 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 glucosa. Fíjense que esta cadena, y en este caso vamos a hablar del glucógeno. El glucógeno es importante porque es la molécula de reserva energética en los animales. El glucógeno se sintetiza en hígado y en músculo para tener reserva de ¿qué? De glucosa. Acá cada circulito representa una molécula de glucosa. Y ven cómo viene una cadena de glucosa por acá, que a su vez es una estructura, el polisacárido, una estructura ramificada, porque cada tanto se divide esta cadena principal en una subcadena, y acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, o sea, y acá empieza a crecer nuevamente la molécula de glucógeno. Es decir, el glucógeno es un polisacárido ramificado en el cual contiene cientos de moléculas de glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así. Y entonces la ramificación le permite hacer o acumular más cantidades de moléculas de glucosa por unidad de espacio. Entonces, el glucógeno, por ejemplo, lo encontramos en el hígado o en músculo, como decíamos. ¿Y de qué está formado el glucógeno? Entonces, de moléculas de glucosa. Entonces, para absorber el glucógeno, cuando por ejemplo comemos carne, nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Lo va a romper, generando ¿qué? Moléculas de monómeros de glucosa. Es decir, que en última instancia el glucógeno que ingerimos forma glucosa en nuestro cuerpo. O sea, se divide a glucosa y de esa manera lo estamos absorbiendo. El almidón es la forma de reserva energética en plantas. Y esa reserva energética entonces es similar, o sea, la planta tiene la misma función un poco que el glucógeno en los animales, le sirve a las plantas para su propio reserva energética y producir los materiales que necesite la planta. En este caso, el almidón tiene una estructura similar a la del glucógeno, aunque con menos ramificación. ¿Sí? Tiene dos estructuras, que es la amilosa y la amilopectina. En este caso no es tanto lo que nos interesa, pero sí sepamos que es similar al glucógeno, pero con menos ramificaciones. ¿Dónde vamos a encontrar el almidón? Bueno, habrán escuchado hablar del almidón, ¿sí? El almidón está presente, por ejemplo, en los granos de trigo, en la harina, y también en los granos del choclo, en el maíz, en los granos de soja, ¿sí? Todos esos compuestos, cuando uno los ingiere, está ingiriendo el almidón que tienen. Y cuando consumimos el almidón, nuestro cuerpo no absorbe polisacáridos, siempre va a absorber monómeros. Entonces va a absorber monómeros de glucosa. O sea, este almidón lo degrada, corta cada uno de estos enlaces que tenemos, ya sean en las cadenas ramificadas y en las cadenas no ramificadas, generando moléculas de glucosa. Entonces, en definitiva, cuando nosotros comemos pasta o pan, lo que estamos incorporando a nuestro cuerpo después de la digestión es glucosa, ¿sí? Entonces, esos alimentos elevan la glucosa. Digo esto para que sepamos cuando uno dice, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que sabemos que no manejan bien o tienen glucosa elevada en sangre, y dicen, pero que no comí dulce, yo no como nada dulce, pero como, por ejemplo, pasta o como pan,
Bueno, ese pan sepamos que se transforma en glucosa, entonces por eso se le eleva también la glucosa a esas personas. Otro polisacárido importante es la celulosa, que es la que está formando parte de las paredes celulares de las plantas. También está formada por glucosas, pero estas glucosas tienen una unión distinta entre sí, o sea, es un enlace glucosídico o llamado O-glucosídico, pero con una estructura distinta de la glucosa, lo cual lo hace que indigerible para nuestras enzimas digestivas. Por lo tanto, si bien la celulosa tiene glucosas unidas, nosotros no podemos romper esos enlaces y no las podemos absorber. La celulosa es parte de lo que nosotros cuando consumimos vegetales lo que llamamos la fibra. La fibra vegetal está formada por celulosa y la celulosa nosotros no la digerimos y por lo tanto es eliminada con las heces. Lo que tiene la celulosa de ventaja es que permite darle forma a las heces, darle una cierta consistencia y que no sean tan duras. Entonces eso le permite la motilidad del bolo fecal a través del sistema digestivo. Por eso es importante también consumir verduras que tengan celulosa. Entonces, finalmente, para concluir con el tema de hidratos de carbono, vemos algunos ejemplos de enfermedades que estén relacionadas. Cuando hay un exceso de glucosa en sangre se la llama hiperglucemia, y eso es la diabetes, ¿sí? La hiperglucemia puede conducir a diabetes, puede conducir a obesidad y a problemas cardiovasculares porque van dañando las paredes de las arterias. La disminución de glucosa en sangre se lo llama hipoglucemia. Las hipoglucemias pueden ser moderadas o severas. ¿Sí? Moderadas, o sea, nosotros tenemos un nivel normal de glucosa en sangre que va entre 70 y 110 miligramos cada 100 mililitros de sangre. Cuando está por debajo de 50 es una hipoglucemia moderada. Ya por debajo de 30 es una hipoglucemia severa. ¿Sí? Cuando es moderada, fíjense que tenemos taquicardia, o sea, se nos aumentan los latidos del corazón, aumenta la sudoración, se nos empiezan a paralizar un poco la cara, esas son las parestesias faciales, y nuestro ánimo comienza a cambiar, siendo más irritables y teniendo una sensación de hambre. Necesitamos elevar la glucosa. Ya cuando es baja, muy baja, severa esa hipoglucemia, puede haber confusión mental que nos lleva a convulsiones y coma. Entonces, la hipoglucemia es bastante severa. Ocurre generalmente en pacientes diabéticos que se inyectan insulina, que la insulina hace que baje la glucosa y si se dieron una dosis demasiado elevada puede llevar a una hipoglucemia severa. Cuando disminuimos la ingesta de hidratos de carbono puede llevar a desnutrición si no lo acompañamos con los otros nutrientes, a una cetoacidosis cuando aumentan los cuerpos cetónicos, estos en pacientes diabéticos, ¿sí? Y aumento en la ingesta también pueden llevar a caries. Bien, de esta manera ya hemos concluido con el tema de hidratos de carbono.